¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a qué horas usted esté viendo este video. Decidimos grabar un nuevo programa sobre paternidad, además de los 6 que ya tenemos, porque algunas personas cuando me las encontraba en los viajes, todavía me hacían algunas preguntas de que cuál sería el mejor modelo de paternidad. Hablamos de 6 de ellos y el último que fue lo denominamos paternidad autoritativa. Y el tema que quiero compartir hoy con ustedes es cómo realmente los padres podemos estar seguros cuál es el mejor. Miren, el blanco básico o el objetivo de la paternidad es obviamente ayudar a nuestros hijos a crecer, a que alcancen una madurez adecuada para que como adultos funcionen apropiadamente en su vida adulta. Ese sería el objetivo principal. Una perspectiva humanista nos diría que nuestros hijos sean felices, que sean plenos y que tengan éxitos. Pero la paternidad cristiana va más allá de una paternidad humanista. La paternidad cristiana tiene que ver con el desarrollo de un carácter simétrico, de tal manera que nuestros hijos, nuestras hijas desarrollen una vida buena, no perfecta porque no las hay, pero sí un carácter simétrico que los habilite para funcionar bien en este mundo, pero también que los capacite para la eternidad. Ese sería el objetivo básico de la paternidad, digamos, bíblica o cristiana, de tal manera que nuestros hijos crezcan con madurez, convirtiéndose en hombres y mujeres responsables. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer nosotros, los padres, las madres, los tíos, las abuelitas para lograr esto? Bueno, tenemos que mirar a Dios y ver cómo Él, como Padre de la humanidad, ha actuado con nosotros. Y de esa manera podemos encontrar lecciones que nos guíen, cómo yo debo desarrollar una paternidad que yo sienta que es una paternidad apropiada, adecuada, con los menos riesgos posibles. Porque sí, los padres a veces se decepcionan de las decisiones que toman algunos de los hijos. A veces nos defraudan y a veces, a pesar de que hicimos lo mejor, como dice nuestro hijo, salió mal. Bueno, no debemos ignorar el efecto de que vivimos en un mundo caído. Un mundo donde hay maldad intrínseca en el corazón humano. Y a veces lo mejor que hagan los padres, tristemente no dio resultado. Así es que papá, mamá, no siempre te sientas culpable si hiciste lo mejor y tu hijo, como decimos allá en el pueblo, salió echado a perder. Pero obviamente, si no hacemos lo mejor, pues corremos un riesgo definitivo de que nuestros hijos se echen a perder. Entonces, para tranquilidad nuestra, debemos nosotros mirar a Dios como Padre de la humanidad para tratar de nosotros así ejercer nuestra paternidad. Por ejemplo, ¿cómo es Dios como Padre? Y en las Escrituras vamos a encontrar algunos principios. Por ejemplo, el primero sería Dios cuida de sus hijos. El Salmo 103, verso 13 nos dice, como el Padre se compadece de sus hijos, ¿notan? El Padre se compadece, así Jehová se compadece de nosotros. Entonces, esa sería una de las primeras lecciones que como padres tenemos el deber de cuidar por el bienestar de nuestros hijos. En un principio quizás será su bienestar físico, que no es que no se caiga, se van a caer todos los niños, pero evitar que el daño sea mayor, ¿verdad? Tanto en el presente como en el futuro. Debemos cuidar de nuestros hijos. Y si vamos nosotros revisando poco a poco lo que las Escrituras dicen, quizás como lección 2 vamos a ver que Él atiende las necesidades de sus hijos. Y la Biblia nos dice en Mateo 6, en la oración famosa, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Los padres tenemos el derecho, la obligación, la responsabilidad de atender las necesidades físicas de nuestros hijos en un principio, después serán necesidades emocionales, después serán necesidades espirituales. Así actúa Dios con la humanidad. Si recordamos, cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, Dios proveyó maná como alimento que los acompañó durante los años que estuvieron en el peregrinaje.
cayó maná. Cuando hacía falta agua, milagrosamente Dios proveía de una o de otra manera, proveía agua. Y esto nos dice que nosotros como padres debemos proveer para las necesidades materiales, las necesidades físicas de nuestros hijos. Y si seguimos leyendo las Escrituras vamos a encontrar que Dios se relaciona con sus hijos. En Mateo capítulo 1, verso 23, uno de los nombres que se le dio al Mesías dice, y será llamado Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios quería convivir con sus criaturas. En un principio, allá en el Éxodo, se hizo un santuario, que era la forma como Dios se presentaba a la humanidad. Pero ahora Dios quería hacerlo en forma presencial. Y por eso pasó a través del proceso de la encarnación, para ser Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Y saben, uno de los problemas que hoy tenemos los padres es que atareados con muchas cosas, a veces no tenemos tiempo para convivir con nuestros hijos. Y hoy con la tecnología, que es muy buena, que es muy útil, a veces la tecnología nos hace que no convivamos con nuestros hijos. Pero en la paternidad divina Dios quería estar con sus hijos y por eso se encarnó, para ser Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Y esa es una de las características muy notables de Dios como Padre, convivir con sus hijos. Y nosotros, si queremos tener una buena paternidad, lo mejor, papá, lo mejor, mamá, que puedes hacer es darle tu tiempo a tus hijos. Sí, a veces a mí me preguntan, oiga, pero ¿cómo un buen curso para paternidad? Mira, no hay nada mejor como, entre comillas, gastar tiempo con tus hijos. Eso nuestros hijos lo van a recordar toda la vida. No se van a acordar de los juguetes, ni quizá de los viajes. No quiere decir que no hay que hacerlos, sí. Pero nuestros hijos van a recordar el tiempo que usábamos con ellos. ¿Cómo? Jugando a la roncha, a las escondidas, haciendo, a los niños les encanta con las mantas hacer sus fuertes, sus escondidos. Y ahí hay que escondernos con nuestros hijos. Eso, ese tiempo que tú dedicas con tus hijos para convivir es lo que marca la vida de nuestros hijos. Y esto es lo que hace Dios. Convive con su creación. Descendió del cielo para habitar entre nosotros, entre la humanidad. Y ese es un rasgo que nosotros bien podemos aprender de Dios en nuestra paternidad, convivir con nuestros hijos. Ahora, si pensamos en qué otras cosas hace Dios como Padre con su creación para que nosotros lo hagamos, bueno, es que Dios disciplina. Sí, Dios cuida, Dios nos ama, pero Dios también disciplina a sus hijos. Recordemos, por ejemplo, que en Hebreos 12:5 dice, no menosprecies la disciplina del Señor. Sí, Dios en muchas ocasiones tuvo que disciplinar a sus hijos, al pueblo de Israel. Primero Dios trataba de que aprendieran la lección, les amonestaba, les mandaba mensajes, les mandaba profetas, les advertía de sus malos caminos. Y a veces Dios tenía que usar algún método de disciplina para que el individuo, la familia, o a veces todo el pueblo despertara su conciencia de caminos equivocados que estaban llevando. Entonces Dios disciplina. Por ejemplo, 120 años Noé estuvo predicando a la sociedad antediluviana de que dejaran sus malos caminos. Por 120 años se escuchó la voz del patriarca, pero la gente lo ignoró. Y Dios tuvo que mandar un diluvio. Triste, trágico, pero Dios tuvo que disciplinar a la gente. En Sodoma y Gomorra, Dios estuvo a través de Lot y de otros mensajeros insistiendo, darles tiempo y más tiempo. No quisieron, su corazón se endureció
y tuvo que llegar el fuego que destruyó a Sodoma y a Gomorra. Al faraón, Dios le estuvo dando mensajes y mensajes a través de faraón, una y otra y otra y otra plaga, y faraón decía, ¿y quién es Dios para que yo lo obedezca? Aquí en Egipto no manda él. Y llegó la plaga final, ¿no? Entonces, ve, Dios sí disciplina después de mucho tiempo, de mucha paciencia, de quererlos ayudar, pero cuando no se prestan, Dios ha disciplinado a su pueblo. Y nosotros los padres tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Hay algunos que solamente disciplinan y disciplinan, ya hablamos de los padres estrictos, pero hablamos de otros padres negligentes que ahí dejan que los hijos hagan lo que quieran. La Biblia nos enseña que Dios como padre disciplina a sus hijos. Y si seguimos leyendo las Escrituras, también vamos a saber que Dios perdona a sus hijos. Si volvemos a leer la oración modelo en San Mateo 6:12, el Señor dice, y perdónanos nuestras deudas. Sí, nuestros hijos se van a equivocar, son seres humanos, no son angelitos, no son querubines. Y como seres humanos, y a veces por el proceso de madurez que todavía no alcanzan muchos de ellos, se van a equivocar. Los padres tenemos que aprender a perdonar a nuestros hijos. Sí, usted y yo debemos ser padres perdonadores. Mamá, tíos, abuelitos que perdonamos la falta de madurez, errores de nuestros hijos. Tenemos que aprender a perdonarlos. Como les dije, no son angelitos, no son querubines, se van a equivocar. Y es ahí donde entra nuestra actitud de perdón. Otra característica que encontramos en Dios por sobre todas las cosas es que Dios ama a sus hijos. Primera de Juan 3 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. El apóstol Juan se asombraba y por eso decía, mirad, mirad, nos llama hijos de Dios. Y Dios siempre tuvo para su creación un amor incondicional. Y yo creo que si nosotros aprendemos estas 6 características, Dios cuida de sus hijos, Dios atiende las necesidades de sus hijos, Dios convive y se relaciona con sus hijos, Dios disciplina, Dios perdona, pero sobre todas las cosas, Dios ama a su creación. Cuando nosotros sigamos estos 6 principios que yo traté de resumir de la paternidad de Dios, entonces nosotros vamos a ir dirigiéndonos a esto, a ejercer una paternidad, el trato de Dios con su pueblo. De ahí aprendemos nosotros las lecciones de cómo podemos nosotros ser padre. Él combina la justicia con la misericordia. Y en la medida que nosotros combinemos justicia, justicia viene de ser justos. Hay que ser justos. Y a veces algunos padres no son justos. A veces algunos padres se exceden en su disciplina. La otra vez me contaba uno que disciplinó a su hijo, un error del hijo, pero no era tan grande como que le quitó por 3 semanas su celular. Yo dije, oye, pero 3 semanas es demasiado. Y ahí no es justo. Entonces, la disciplina que le ponemos a nuestros hijos debe ser justo en el sentido de la edad que los niños tienen, el error que cometieron. No podemos aplicar la misma disciplina porque por travieso corrió y quebró un vaso que estaba en la mesa, a que agarre el vaso, enojado y lo tire. ¿Notamos? Entonces tenemos que ser justos, pero sobre todas las cosas tenemos que ser misericordiosos. En otras palabras, nosotros tenemos que tratar a nuestros hijos con normas, con libertad, con disciplina, con cariño. Este es el trato de Dios con sus hijos. Y a veces nosotros sí tendremos que ser firmes, pero no confundamos la firmeza con la rudeza. Tenemos que ser claros con nuestros hijos, sí, pero no por eso estoy diciendo que tenemos que ser severos. No confundamos. Sí, a veces tenemos que hablar a nuestros hijos con una voz firme. ¿Me entendiste? ¿Te quedó claro? ¿Sabe lo que espero de ti? Firme la voz, pero no necesitamos ser severos, ¿ok? Ni tenemos que ser siempre padres disciplinarios.
Otras veces tendremos que ser comprensivos. Sí, la inmadurez, pues amanecieron de malas. ¿Quién no amanece de malas alguna vez? Entonces tenemos que ser padres comprensivos, tenemos que ser padres tolerantes, pero no debemos ser tolerantes toda la vida. ¿No? Debemos ser firmes, pero no tenemos que ser severos toda la vida. Como les dije, Dios toleró a la sociedad antediluviana 120 años, pero al final tuvo que venir el diluvio. Dios soportó a los de Sodoma y Gomorra, pero al final vino el castigo. ¿Okay? Ahora, pero sobre todas las cosas, un elemento que es muy distintivo en el trato de Dios como Padre para su creación es su gracia, abundante gracia. Y la palabra gracia significa un don inmerecido. Esa es la gracia, un don inmerecido. Y trasladándolo a la paternidad humana, diríamos, ¿sería un amor inmerecido? No, porque los hijos merecen ser amados por sus hijos, pero diríamos un amor incondicional. A nuestros hijos los amamos no porque se portan bien, no porque traen buenas calificaciones, no porque participan en las actividades que les pedimos. Claro, vamos a esperar todo eso, pero el amor incondicional es que a pesar de que a veces se equivocan, a pesar de que a veces hacen cosas que a nosotros no nos agrada, nunca le retiramos nuestro amor. Nunca le retiramos nuestro amor. Y esto sería el equivalente a la gracia de Dios. A pesar de que nosotros no merecemos, Dios nos ama. A pesar de que a veces somos inconstantes en nuestra relación con Él y nos equivocamos, Dios nos sigue perdonando y Dios nos sigue amando. Entonces eso se espera de nosotros, un amor como padres incondicional hacia nuestros hijos, que perdona cuando los hijos se equivocan, que tiene paciencia cuando es necesario tener paciencia, que guía a sus hijos para que su comportamiento vaya revelando la madurez necesaria. Miren, cuando nosotros miramos hacia Dios nuestro Padre, podemos aprender de Él el trato que debemos darle a nuestros hijos. En otras palabras, como blanco u objetivo de la paternidad es la madurez de nuestros hijos, el desarrollo de un carácter cristiano, que se conviertan hombres y mujeres de bien. Y entonces nuestros sacrificios habrán valido la pena. Nuestros desvelos se ven recompensados con ese niño que ya es un hombre, esa mujercita que ahora es una mujer profesional que vive para ayudar a sus semejantes, sobre todo honra y glorifica a Dios con su proceder. Ese es el objetivo de la paternidad cristiana. Y espero que usted, papá, espero que usted, mamá, o tíos, si están cargados sus sobrinos, abuelitos, si están cargados de sus nietos, que podamos mirar a Dios para así ejercer el trato que debemos darle a nuestros hijos. Que Dios le ayude en esta delicada responsabilidad, pero fascinante sobre todas las cosas, y vea el bien cuando vea crecer a su hijo y a su hija. Que Dios les bendiga.